Buenas tardes, hermanos. Quería compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 14, en la página 699 del Antiguo Testamento, que el Señor puso en mi corazón ya de tiempo, cuando comenzamos a vivir todas estas cosas, y que dice así: en el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. Dios también hizo esto delante de lo otro, porque el hombre no halle nada tras de él. El Eclesiastés es un libro muy precioso, inspirado por Dios y escrito por el sabio Salomón, este rey sabio de Israel, que utilizó su experiencia y aún también sus experiencias vividas y también su observación de la conducta de los hombres, ¿no? O sea, Dios utilizó esto en Salomón para poder escribir este libro. Es un libro que repite muchas veces una frase, una expresión que dice debajo del sol, aproximadamente unas 26 veces, y que nos permiten ver, que nos habla de las experiencias que se viven aquí en la tierra, ¿no? En este lugar donde tenemos que pasar por esta peregrinación. Y en el texto que hemos considerado, nos hablan de los tiempos, de los días, ¿no? Dice, en el día del bien, goza del bien, de los distintos tiempos que pasamos, los hombres y los hijos de Dios, debajo del sol, ¿no? Y entiendo que cuando habla de día, no habla literalmente de un día, sino de tiempos buenos y tiempos malos, ¿no? Y vemos en el día del bien, goza del bien, y esto viene del Señor, porque el Señor permite que podamos gozar, los suyos, sus hijos, del bien, desde ya que hablamos de un goce lícito, ¿no? De un goce bueno, ¿no? Y me hace pensar esto en los días que el Señor, en su misericordia, no me permitió descansar junto con mi familia en estas vacaciones. Y cómo se cumple esto, ¿no? Cómo el Señor, en su misericordia, nos concede esta bendición tan grande, y los recuerdo y digo, qué precioso lo que Dios me permitió vivir, ¿no? Cómo esos días fueron gozados, cómo se cumple la palabra de nuestro Señor. Pero también podemos ver que no todos los días son así, porque también nos dice, en el día del mal, considera. También el Señor permite que vivamos los días del mal, los tiempos malos, como dice, ¿no? Dios también hizo esto delante de lo otro. Y es muy interesante considerar y ver a qué actividad nos lleva el Señor en esos días. Porque dice la palabra de Dios, en el día del mal, considera. Nos lleva a esta actividad particular, ¿no? Que se trata de reflexionar, examinar con atención, pensar sobre algo analizándolo. Entiendo que se trata de una actividad muy íntima, muy personal, ¿no? Y pensaba también por qué justamente nos insta el Señor a esta actividad, que es el considerar en el día del mal. Porque por lo general el día del mal es un día que nos impacta, es un día o un tiempo que nos conmueve, que nos golpea, que moviliza nuestro interior, nuestro corazón, nuestras emociones. Y según Dios, queridos hermanos, este es el día más apropiado para considerar.
para pensar, para meditar, para reflexionar, para analizar. Y estoy seguro que ustedes van a estar de acuerdo conmigo que justamente los días que estamos viviendo hoy podemos identificarlos de acuerdo al texto que estamos leyendo con los días del mal. Esta peste que nos aqueja y que nos hace estar en nuestras casas, en una cuarentena obligatoria, nos hablan de días del mal, ¿no? Y esto no es ser pesimista o desanimar, sino ser realista, porque entiendo que los hijos de Dios tenemos que tener claridad de los tiempos que estamos viviendo. Entonces, la primera pregunta que yo me hacía en lo personal y que les comparto también a ustedes, justamente es si en estos días que el Señor permite que vivamos, que son los días del mal, estamos atendiendo al consejo que Él nos dio. Considera, si estamos considerando, ¿no? Si estamos más abocados a esta actividad, el pensar, el reflexionar, el analizar. El considerar es una actividad muy fructífera para el Hijo de Dios. En muchas partes de la palabra del Señor, ¿no? Está este hecho. Pablo a Timoteo, ¿no? Le dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿no? Y cuánto que tenemos nosotros que imitar este consejo, ¿no? Cuando escuchamos la palabra. Medita estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Ocúpate en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. O sea, es una actividad que Dios insta al creyente, que es de mucho provecho, que es muy fructífera. Pero también es una actividad muy resistida por nosotros y muy atacada por Satanás en estos tiempos, conociendo él lo fructífera que es para nosotros, ¿no? Por las muchas cosas que todos sabemos y conocemos, ¿no? La vorágine de la vida que vivimos, las muchas actividades en las que estamos involucrados, las muchas cosas que tenemos que atender, el cansancio, los problemas, y luego las muchas posibilidades de esparcimiento y distracción que tenemos en estos tiempos modernos, en donde vayamos podemos contar con una pantallita, con algún aparato electrónico y aún en nuestros hogares, cada vez más grande, hace que esta actividad sea muy combatida y aún muy resistida por nosotros. Una actividad que requiere quietud, que requiere tranquilidad, que requiere detenimiento, que requiere tiempo y en lo posible silencio. Y creo, queridos hermanos, que todas estas cosas en este tiempo que estamos viviendo, en estos días particulares, ¿no?, de cuarentena, las tenemos. Y Dios nos ha permitido que las tengamos y que las tengamos de sobra, porque aún creo, y manejándome mi propia experiencia, la mayoría de nosotros, ya con los días que venimos de cuarentena, estamos más que descansados. ¿Cuánto más podemos seguir el consejo y debemos seguir el consejo que nos da el Señor en este precioso libro? En el día del mal, considera, reflexiona, piensa, medita, examina con detenimiento, ¿no? ¿Y qué debemos considerar? Entiendo en primer lugar los hechos y las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Que muchas veces cuando pasamos un día del mal tenemos dudas y no tenemos claridad, ¿no? ¿Para qué o por qué el Señor ha permitido lo que vivimos? Pero creo que en este caso hay mucha claridad.
Lo que estamos viviendo no es más que la señal de los últimos tiempos. En Mateo 24, el capítulo 7 dice en una parte, y habrá pestilencias. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo está muy pronta. Y una señal tan clara y tan palpable a nuestras manos, ¿no?, nos muestran esto con mucha más fuerza y claridad. Cuanto más entonces nosotros tenemos que considerar, ¿no?, sentarnos, aquietarnos, ¿no?, y pensar y reflexionar, ¿no?, no solo en los hechos que estamos viviendo, sino mucho más en nuestra propia vida espiritual, ¿no?, y con mucha seriedad, disponer del tiempo, ¿no?, y habituarnos a esta actividad de considerar sobre nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Cuál es el lugar que Dios ocupa en mi vida? ¿Cómo estoy con la oración? ¿Cómo estoy con la lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo estoy con la asistencia a las reuniones? ¿Cómo estoy desarrollando la tarea que Dios me ha dado? ¿No? ¿Por qué aún no sirvo al Señor? Tal vez sea esa la consideración que debamos hacernos, ¿no?, en una actividad muy íntima, muy personal, ¿no?, que debe estar en nuestra mente, en nuestra cámara secreta. Una buena actividad, que sin dudas tiene un propósito por parte de Dios. No solo el pensar, el reflexionar, el vernos como estamos, sino salir de esta actividad de considerar con una decisión tomada, ¿no?, viendo que el Señor Jesucristo está pronto a venir. ¿Cuál será la decisión que debemos tomar? Si no, corregirnos, que el Señor enderece nuestros caminos, ¿no?, comenzar aquello que aún no hemos comenzado, ¿no? Tal vez hay alguno de los que escuchan que aún no ha pensado en bautizarse, que aún no ha pensado en servir al Señor, que aún no ha logrado o alcanzado el poder asistir a las reuniones. ¿Cuánto más estos tiempos, queridos hermanos, nos tienen que servir para esto? En el día del bien, goza del bien, y en el día del mal, considera. El Señor nos bendiga y en este tiempo nos ayude a que esta actividad pueda ser realmente mucho más practicada por nosotros, mucho más común para nosotros, ¿no? Y no solo la practiquemos en este tiempo, sino cuando salgamos de estos tiempos, pueda ser también una actividad desarrollada por nosotros, que es muy fructífera para los hijos de Dios. Señor nos bendiga.